Sean bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Me da gusto que me estén acompañando en esta serie de estudios y el tema del día de hoy trata sobre la importancia de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, que nosotros seamos perfectos. Y si la finalidad es que nosotros seamos perfectos, es que está partiendo de un punto en donde somos imperfectos, en donde la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas va a producir una perfección. Toma algo imperfecto y lo va perfeccionando, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo imperfecto produce malas obras. Lo imperfecto produce malas acciones. Todo lo malo, todo lo incorrecto, toda la violencia, toda la maldad, toda la hipocresía, todo el pecado viene de la imperfección del hombre. El hombre es imperfecto por naturaleza y lo muestra en todo lo que hace, en todas las relaciones que tiene con el medio ambiente, con el prójimo, con uno mismo. Es imperfecto. La imperfección lleva a que todo sea imperfecto. Lo perfecto es aquello que está ordenado, aquello que funciona bien, aquello que es agradable. Lo perfecto no tiene ninguna falta, no tiene ningún error, no hay mal. Eso es lo perfecto. Pero vemos en la vida del hombre toda esa imperfección, en la violencia que genera, en el caos que provoca, en el desorden en el que está sumergido. Toda la maldad de la sociedad es producto de la imperfección, y esa imperfección es el pecado que hay en el hombre. Se le quiera llamar de una forma o se le quiera llamar de otra, es el pecado. Toda la imperfección, toda la violencia es producto del pecado. Toda la corrupción que hay en todas las áreas es producto del pecado. Esa es la imperfección. Va corrompiendo, corroyendo todo lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa, y donde el hombre se va relacionando, todo se va contaminando. Los tiempos malos, los tiempos de pesar, de angustia, tienen la característica del hombre corrupto, del hombre imperfecto en su máxima expresión. Esa violencia, esa concupiscencia, todo lo que se provoca en la sociedad humana y en su entorno es provocado por la imperfección. La imperfección nos indica que hay algo que está destruyendo al hombre, que está destruyendo la humanidad, que está destruyendo a la persona, que la está corrompiendo y que la está consumiendo. Y entre más corrupción abunda, más destrucción hay, más violencia hay. El apóstol Pablo nos está diciendo que vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos malos, pero nos da la razón de por qué vienen esos tiempos malos. Los tiempos malos no vienen por casualidad. Los tiempos difíciles para la humanidad no vienen por una casualidad. Los tiempos malos son producto del comportamiento del hombre, de la corrupción que hay en el hombre. Por eso nos dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos malos, y nos da la razón diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este tipo de hombres son los causantes de toda la violencia, de toda la corrupción, de todo el mal que está en el mundo. Si alguien aborrece lo bueno, hace lo malo. Y al hacer lo malo, va produciendo más mal, va cosechando más mal. Si se siembra lo bueno, se va a cosechar cosas buenas. Pero entre más maldad se siembra, entre más maldad hay, entre más crueldad, entre más el hombre es infatuado, es impetuoso, es cruel, entre más el hombre es avaro, es amador de sí mismo, más se va produciendo un deterioro de la sociedad, de las relaciones interpersonales, se va destruyendo la familia, se va destruyendo el respeto, se va destruyendo la armonía, la buena comunicación, las buenas relaciones, todo se va destruyendo. Un amador de sí mismo solamente le va a importar uno mismo, no le va a importar el prójimo, no le va a importar lo que le suceda al vecino, no le va a importar si tiene trabajo, no le va a importar si come, si está sano, no le va a importar nada, sino a sí mismo. Con que él esté bien es suficiente, pero entonces el mal se va produciendo. Y al amador de sí mismo no le importa el mal que se va produciendo, el mal que se va extendiendo. El cruel va a disfrutar y va a deleitarse de lo mal que le va a ciertas personas, del mal que viene sobre aquellos desposeídos. Con que él tenga, con que él esté bien, no le importa si el prójimo pasa hambre, pasa aflicción, pasa enfermedades, no le va a importar nada. El cruel se va a divertir. El cruel va aún a provocar más pesar, más angustia sobre aquel que está pasando por un momento malo. Esa es la crueldad. Ese es aquel que aborrece lo bueno, se complace en la maldad. Y entonces todo esto viene, toda esa maldad viene, todo ese tiempo malo viene porque el hombre ha despreciado la corrección, ha despreciado lo bueno, ha despreciado la instrucción. La palabra de Dios se sitúa como aquel manual, como aquella instrucción que nos da lecciones para un buen comportamiento, que nos da lecciones para ser buenos. Nos dice que la finalidad de la palabra de Dios es que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos viene a preparar para ser buenos. Nos da instrucciones de lo correcto, nos da instrucciones de lo que es bueno, de lo que es necesario hacer para vivir una vida en paz, para vivir en una sociedad en paz, para vivir en una familia funcional, para vivir el verdadero amor, la verdadera paz, para vivir la verdadera misericordia, lo agradable, lo bueno, lo delicioso. Es necesario ser instruidos por Dios. Y la instrucción de Dios viene a través de su palabra. Toda palabra es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada y la inspiración la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llamó, preparó a hombres a los cuales reveló la palabra y los cuales la escribieron para transmitírnosla. Lo bueno Dios lo transmitió y la hemos recibido por esa transmisión. Lo malo también lo recibimos por una transmisión. Pero lo malo
vemos que nos lleva a un deterioro, nos lleva a una violencia, nos lleva a una destrucción, nos lleva a situaciones cada vez más difíciles, más complicadas, de pesar, de angustia, de enfermedad, de hambre, de desesperación, familias destruidas, una juventud sin un sentido, vidas que se están destruyendo, trabajos que no proveen ninguna satisfacción. Los comercios están repletos de productos que parecen que nos van a dar una gran satisfacción, que van a suplir, que van a llenar nuestras vidas, pero a la larga quedamos vacíos. El hombre se ha adentrado en un tiempo malo. Y lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede conducir a una situación mejor es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, le pueden hacer sabio para salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de este tiempo difícil, de este tiempo malo. La salvación de la violencia, la salvación de todo ese deterioro social, económico, de salud. Solamente la palabra de Dios nos puede salvar. Nos va a salvar a través de Jesucristo, con su muerte en la cruz, al haberse entregado y al creer en Él, que Él ha resucitado y que Él tiene para nosotros una vida eterna, una vida espiritual, una vida en el reino de los cielos. Pero inmediatamente, en este entorno, en este tiempo, la palabra de Dios nos puede salvar de la violencia, nos puede salvar de este tiempo malo en el que estamos sumergidos o en el que nos estamos sumergiendo cada vez más. Todo este deterioro y pérdida de los valores éticos, morales, solamente la palabra de Dios nos puede salvar, porque la palabra de Dios es lo que preserva la ética, la moral, el respeto, el amor, el altruismo, la misericordia. Todo esto lo encontramos en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Y esto no pasa de moda, y esto no es pasajero. El verdadero amor no es pasajero. La verdadera paz no es pasajera. Y está en la palabra de Dios. Es la necesidad del hombre buscar el contenido de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se desecha, entonces el hombre se deteriora más y más. Lo que detiene el deterioro del hombre, lo que detiene el deterioro de la sociedad, de la civilización, es la palabra de Dios. Porque lo que va a detener la violencia es el amor, es la misericordia, es la paz, es el respeto. Todo esto está en la palabra de Dios. No es el respeto como el hombre lo quiera dar. El hombre dice, si tú me respetas, yo te respeto. Entonces, comienza tú a respetarme y después yo te respeto. Ese es el amador de sí mismo. La palabra de Dios nos dice que todo comienza en uno mismo. Amarás a tu prójimo. O sea, la obligación es de uno amar al prójimo. Pero la enseñanza actual es, comienza tú a cambiar y después cambio yo. Comienza tú a hacer cosas buenas y después sigo yo. Tú haz lo bueno y después sigo yo. Tú perdona primero y después yo perdono. Tú instrúyete y después yo me instruyo. La sociedad moderna, el hombre actualmente le echa la culpa al mismo hombre, pero no se reconoce él mismo como culpable. Ese es el amador de sí mismo. La palabra de Dios nos dice que debemos de cambiar nosotros, que nosotros, cada uno,
Los que creemos en Dios, los que hemos recibido la palabra, los que somos instruidos por la palabra de Dios, es obligación amar al prójimo. Es obligación quitarse la vestidura del viejo hombre y vestir una nueva vestidura, una vestidura espiritual, de buenas obras, de buen testimonio. Hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Dejar a ese hombre viciado y hacer lo bueno. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto no gusta. Y esto es lo que disgusta al hombre, disgusta a la carne. La carne no le gusta que se le señale, que se le acuse. No quiere responsabilidades. El hombre corrupto, el criminal, el violento, en su propio pensamiento no está haciendo ningún mal. El mal está en la sociedad. El mal está en los demás. El cruel, el intemperante, el abusivo, el cobarde. Para todos estos, el mal está en los demás. La violencia está generada fuera de él, pero no entiende que es un generador de violencia, que es un generador de desorden, que es un generador de mal. Entonces, el bien tiene que comenzar en uno mismo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para el hombre, es útil para nosotros, es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. La utilidad de la palabra es para nosotros, para el hombre. Dios nos da algo que es útil a nosotros, pero el hombre y la sociedad moderna lo desechan como algo inútil, como algo que no les sirve, que no va a producir ningún bien, sino que va a provocar más males. La sociedad moderna, este hombre, le echa la culpa de el mal que hay en la sociedad a la palabra de Dios, como un Dios cruel, como un Dios vengativo, como un Dios que no está acorde a las necesidades de este hombre que vive actualmente, que todas sus instrucciones son obsoletas, que todo lo que la Biblia propone, que la palabra de Dios dispone para el hombre, es inútil. Entonces el hombre ha buscado su propia ética, su propia moral, sus propios razonamientos. Nos dice la palabra que el hombre, que teniendo esa comezón de oír, se amontona de maestros conforme a su propia concupiscencia, que le hablen, que le digan lo que quiere oír, que le digan que él está bien, que los demás son los malos, que le digan que el hombre violento es bueno y que la violencia está provocada por el entorno en el que vive. El hombre ha despreciado la instrucción y esto lleva al tiempo malo, al tiempo de aflicción. La corrupción se extiende y solamente la palabra de Dios es la que nos puede salvar. Solamente la sabiduría de Dios es la que nos puede salvar de ese tiempo malo, de ese tiempo de aflicción. Volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña. La enseñanza es abrir los ojos. La enseñanza es dar luz, dar claridad. La enseñanza es para distinguir lo bueno de lo malo. La enseñanza es distinguir el bien del mal, lo que nosotros somos y lo que debemos ser. Entonces la Biblia nos presenta cómo somos nosotros, por qué razón somos así, pero también nos dice lo que debemos de llegar a ser
y cómo es que debemos de llegar a ser. La corrupción viene del pecado, viene del maligno. Y al hacerle caso al maligno, caímos en esa corrupción y de ahí viene esa debacle, de ahí viene ese tiempo malo. Pero también nos dice que creyendo en Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, creyendo en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos va a llevar a un estado bueno, a un estado mejor, a un cambio de malo a bueno. Esa es la enseñanza. La Biblia nos abre los ojos para ver de dónde venimos, a dónde vamos y el cambio que podemos tener para un destino mejor. La Biblia nos redarguye. El redarguir es señalar las imperfecciones, señalar los errores que tenemos como hombres, los errores que tenemos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, en la forma en la que nos relacionamos con nuestro prójimo, en la familia, en la sociedad, en todas las áreas, cuáles son nuestros errores y esos errores lo que están produciendo. Ese es el redarguir. Nos va a señalar nuestros errores para que podamos corregirlos, para que podamos ser mejores. Y esto es a donde comienza a molestar a muchos la palabra, en el redarguir. No nos gusta que nos señales, no nos gusta que nos digan qué estamos haciendo mal, qué estamos pensando mal, qué estamos provocando mal. Pero la Biblia redarguye y señala el mal de la sociedad, señala el mal del juez, señala el mal del alguacil, señala el mal del amo, señala el mal del siervo, señala el mal del hombre, de la mujer, de la esposa, del esposo, del hijo, señala el mal de todos para que podamos corregir. Y esta es la tercera característica de la palabra, corregir. Primero nos abre los ojos, qué es lo bueno, qué es lo malo. Segundo, nos redarguye cuáles son nuestros errores, en qué estamos actuando mal. Tercero, corregir nuestros errores, corregir para que no vayamos hacia la destrucción, sino que vayamos hacia el bien, que vayamos hacia la vida eterna, que vayamos hacia un estado bueno, que seamos hombres buenos. Entonces hay que corregir. Si no tuviéramos nada que corregir, entonces nuestro destino de origen sería bueno. No habría tiempos malos, no habría violencia, no habría nada de mal en el mundo. Pero por cuanto hay mal, cuando hay aflicción, debemos nosotros de corregir. Y la palabra de Dios nos dice cómo corregir, qué es lo que debemos de corregir, quién nos ayuda a corregir, cómo vamos a corregir y cómo es nuestro comportamiento al ser corregidos. Y entonces de ahí viene la instrucción. Nos instruye a ser buenos, nos instruye a una nueva naturaleza, a un nuevo comportamiento, a dejar los vicios pasados, a dejar todas esas doctrinas pasadas, todos esos comportamientos malos, para tener ahora una nueva doctrina, para tener ahora una nueva dirección, para tener ahora un nuevo objetivo, un nuevo destino. Nos enseña a cómo caminar hacia el bien. Nos enseña a cómo andar en lo bueno, cómo alcanzar las cosas de una buena forma, de una forma agradable, cómo vivir en paz, cómo tener riquezas
de una buena forma, cómo vivir saludablemente, cómo vivir en esa armonía, cómo vivir en ese bien. Nos va enseñando, nos va capacitando, y esa es la instrucción de la palabra de Dios. Y toda esta finalidad, desde la enseñanza al abrirnos los ojos, al redarguirnos para señalarnos nuestros errores, al corregirnos para que comencemos a ser buenos, y al instruirnos para encaminarnos, para darnos ese objetivo bueno. Todo eso es para que seamos perfectos, para que seamos buenos, para que el hombre de Dios es aquel que acepta la instrucción, que acepta la corrección, que acepta la enseñanza, que acepta el redarguir. Y entonces en esta instrucción, en esta enseñanza, en este redarguir, el hombre de Dios está enteramente preparado para hacer lo bueno. Solamente así se erradica el mal. Solamente así se pasa el tiempo malo. Solamente así vamos a vivir un tiempo de bien, un tiempo de paz, un tiempo de esa tranquilidad, de abundancia, de bonanza. Pero por cuanto desechamos toda esta instrucción, por cuanto nosotros decimos no necesitamos la ayuda de Dios, nosotros podemos solos, viene la destrucción, viene ese debacle, esa caída del hombre. Vendrán tiempos malos, tiempos difíciles, porque vendrá el hombre falto de Dios, el hombre que ha rechazado a Dios y se ha hecho a sí mismo Señor absoluto, poseedor de la verdad. Entonces debemos de entender, si queremos un tiempo bueno, si queremos pasar a un estado mejor, si queremos parar la corrupción, la violencia, todo el deterioro social, todo el deterioro moral, ético, es necesario volver a las Escrituras. Es necesario no simplemente tener una Biblia, sino leerla, entenderla y llevarla a la práctica. Porque solamente así el hombre de Dios será enteramente bueno para toda buena obra. Dios les bendiga.